Empezamos como todo el mundo siendo chicos, cuando los teléfonos eran negros, a disco y del Estado. Las primeras cachadas, en Argentina le decimos cachadas a las bromas telefónicas. Las primeras bromas telefónicas siempre tienen como víctima a personas que se apellidan Gallo. Nadie sabe bien por qué. En la guía telefónica de Mercedes había 9 Gallo. Y los llamábamos a todos. Uno por uno. ¿Hola con lo de Gallo? Sí, decían del otro lado. ¿Está Remigio? No, acá no vive ningún Remigio. Disculpe, entonces me equivoqué de gallinero. Y cortábamos muertos de risa, teníamos 8 años. Existían docenas de estas bromas básicas para niños chiquillos. Como se entiende, las primeras incursiones en el oficio buscaban solamente la propia risa, una carcajada limpia que no causaba grandes molestias a la víctima. En los pueblos chicos siempre circulan rumores, informaciones, datos sobre la existencia de vecinos propicios a las cachadas, vecinos a los que llamábamos chinches. Se trataba de una clase de señor mayor que ante una broma telefónica desataba toda la fuerza de su ira y era incapaz de colgar el teléfono. Alrededor de los 10 o 12 años nos llegó una información de primera mano. Había que llamar al señor Toledo y decir la palabra clave. Hola, ¿habla con el Toledo? Sí. ¿Está Cornetita? Esa era la palabra clave, la contraseña, Cornetita. La contraseña para que el señor Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, empezara a insultarnos con frases llenas de palabras groseras, resoplidos desopilantes. Nos poníamos, Chiri y yo, en el mismo auricular y nos imaginábamos a Toledo en su casa, en calzoncillo, con los cachetes colorados y sacando humo por las orejas. Cuando a los 10 minutos su diatriba perdía fuerza, solamente era necesario decirle, pero no se enoje, Cornetita, para que todo empezara de nuevo. Era el desideratum. Sin embargo, con Chiri no tardamos en aburrirnos de Gallo y de Toledos invisibles, que solamente eran voces incorpóreas detrás de un cable, y nos pasamos al nivel de las cachadas en 3 dimensiones, a las cachadas presenciales, a las bromas con teléfonos inalámbricos. Con 16 años o 17 ya podíamos considerarnos profesionales. Habíamos ganado en pericia escénica, en impronta y sobre todo en reflejos. Nos creíamos dioses y fue por eso que tocamos fondo. Promediaba el año 88. Me acuerdo porque ya usábamos relojes digitales para cronometrar las bromas. Era de noche y mis padres no estaban en casa. Hacía horas que con Chiri jugábamos un juego apasionante, que era hacer durar a la víctima al teléfono a cualquier precio. El mecanismo del juego era llamar a cualquier número y sacar una conversación de la nada. El reloj corría desde el hola hasta el clic de cierre. Esa noche Chiri llevaba una performance ideal. Había logrado una conversación de 17 minutos 12 con una señora diciéndole que hablaba de la tintorería. Tuvieron una charla graciosísima sobre el planchado en seco y acabaron cantando el tango Nostalgias a dúo. Chiri la paseó por donde quiso. Era imposible que yo pudiera superar esa maniobra. Así que me tocó y marqué un número al azar. Chiri tenía el cronómetro en la mano y me miraba, sobrado, canchero. Cuando la voz de una vieja dijo «Hola», empezó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica en esa época, una marca de la casa, que solamente usaba en momentos clave. Era un sistema muy arriesgado que consistía en poner una voz masculina estándar, atónita, pausada, y provocar que la víctima tuviera que adivinar mi identidad. Aquella noche, en la que sería la última cachada de mi vida, utilicé este método. ¿Quién habla?, preguntó la vieja. Lo que faltaba ya ni de mi voz te acordás. Eso genera del otro lado sensación de familiaridad. No sé, ¿con quién quiero hablar? Con vos, boludona. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice boludona en Argentina. ¡Daniel! En ese tono intermedio entre la interrogación y la exclamación, que es un tono que se llama deseo. La entonación del nombre propio me dio 1.000.000 de pistas. Daniel no era un sobrino, no era un ahijado, porque el grito de la vieja había sido estremecedor. ¡Daniel! No podía ser más que un hijo. Posiblemente un hijo único. Claro, mamá, ¿quién va a ser?, me agregué.
Y ella dijo, Danielito. Y el tiempo empezó a correr de mi parte. En 5 minutos supe que Daniel vivía en el sur. ¿Qué hace frío ahí? Dijo en pleno septiembre. Y también supe que la relación entre ellos no había sido en los últimos años muy afectuosa. Papá hubiera querido que estuvieras en su entierro, Dani. No es fácil, mamá, hay heridas abiertas, la vida no es tan simple. Supe que Daniel tenía una esposa, la negra, y 2 hijos. El más chico, Carlitos, no conocía a su abuela. Supe también que la ciudad en la que vivía Daniel era Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, muy al sur, y que trabajaba en una fábrica de televisores. A los 12 minutos de charla, cuando ya todo estaba encaminado para superar el récord de Chile, la vieja empezó a sospechar algo y tuve que improvisar. ¿Pero cómo es que te escucho tan cerquita, nene? Y entonces no tuve opciones. Mamá, le dije, sorprendido de mi crueldad, estoy acá en la terminal. Del otro lado escuché un silencio y después un llanto contenido. Me di vuelta buscando los ojos de Chili, que me miraba pálido. No se reía. Yo sentí por adentro la pulsión de la maldad. La sentí por primera vez en la vida. Estaba en el estómago, en el pito y en el cerebro al mismo tiempo. Era como una santísima trinidad diabólica. Con un gesto le pregunté a Chili qué tiempo llevaba. 16 minutos, me dijo. No llores, viejita, dije al teléfono. ¿Habías venido ya otras veces a Mercedes, nene? Me preguntó la mujer con la voz rota. A veces sueño que venís de noche, que no pasás por casa. No, mamá, no. Es la primera vez que vengo, te juro. Pero no quería aparecer así de golpe, por eso te llamé. Hijo, gritó ella, desgarrada. Colgá y apurate, vení. Casi 17 minutos. Hacía falta algo más. Cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora creo que la maldad ya me había invadido. Creo que ya no era yo el que hablaba. Escúchame, mamá, escúchame. ¿Me haces canelones? Estoy muerto de hambre. Claro, Dani. Siempre extraño tus canelones. Apurate, yo ahora te hago un beso, mamá. Chao, nene, estoy toda temblando, apurate. Y la mujer colgó. Lo miré a Chili, que tenía la vista en el suelo. No me miraba, supongo que no podía verme la cara. Ni siquiera se acordó de parar el cronómetro, así que nunca supimos quién ganó. Y estuvimos un rato largo en los sillones sin decirnos nada. Media hora después entendimos que en alguna parte de Mercedes había una casa, que en esa casa había una mesa, y que en esa mesa ya estaba humeando un plato caliente. Nuestra adolescencia, supimos entonces, duraría hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Pensé que era uno feo para que sepan que soy malo. El otro día me invitaron a un casamiento, que es como si me hubieran invitado a que me tiren encima un tarro de mierda. Odio el casamiento. En las fiestas de casamiento yo soy el gordo que se queda solo sentado a un costado de la mesa mientras los demás bailan fingiendo que son un trencito. Yo soy ese porque en la vida hay roles que tenemos que cumplir. Alguien debe ser el borracho que da vergüenza ajena, alguien tiene que ser la yegua con el vestido rojo, alguien tiene que ser el novio, alguien tiene que ser la bisabuela que fuma, alguien tiene que ser el primo que vino de Boston especialmente para el casamiento. Yo soy el aburrido de la mesa del fondo. Y no me quejo, solamente me agobio un poco saber que voy a tener que estar ahí esas 4 horas. Es la sensación de pánico que me da ver tan de cerca al ser humano convertido en trencito. Mi rol en los casamientos es convertirme inmediatamente en un tipo aburrido. Esto consiste sobre todo en no reírme de los chistes de nadie, en no emborracharme, en no participar de las conversaciones masculinas que giran siempre en torno a cogerse una prima de la novia, en no bailar ni a punta de pistola. Consiste en mirar con los párpados entrecerrados los ritos que ocurren cada media hora: el vals, la liga, la torta, el ramo, el saca la mano Antonio, el cuñado gracioso, la invitación a tomar merca de un tipo que no conoces de nada, y yo impertérrito.
Mi función consiste en fingir que no estoy. En los casamientos hay roles activos y roles pasivos. La yegua del vestido rojo y yo somos pasivos. Estamos ahí para ser vistos, para que los demás no intuyan que falta algo. Los roles activos, en cambio, están en las fiestas para ser padecidos. El baboso es un antagonista activo y debe molestar a la yegua vestida de rojo. Está escrito. Su consigna secreta dice: cogete a la de rojo atrás de un ligustro. Y el baboso intenta eso durante todo el casamiento. Yo también tengo un antagonista activo. Se trata de la simpaticona medio borracha que quiere sacar a bailar al aburrido. Ocurre en todos los casamientos. Esa es su consigna en la fiesta, sacarme a bailar a toda costa. Las chicas que cumplen el rol de simpaticonas no tienen ganas de bailar conmigo ni con nadie. Lo que quieren es convertirse en la que logró sacar a bailar al aburrido y va a usar todas sus armas, que en general son siempre las tetas, para conseguirlo. Todo el mundo tiene su antagonista pasivo o activo. Y yo creo que en el fondo no elegimos estos papeles secundarios, sino que nos vienen de fábrica. Están ahí, estamos ahí, pero sobre todo están ahí ellos, riéndose, y ya son casi las 5 de la mañana. Siguen haciendo el trencito, beben, gritan, sospechan que se divierten. Cientos de personas oyendo una música que jamás pondrían en su propio tocadisco, bailando de una manera que no tiene gollete, brindando por cosas que no son la verdad. Todos ellos, y yo también, estamos ahí componiendo la coreografía del caos. Tenemos un mandato y lo cumplimos. A mí me dijeron: andá a ese casamiento porque necesitamos a un gordo aburrido. Andá, sentate al fondo y pensá con resignación en quiénes somos y en por qué vivimos. Y no me quejo porque alguien tiene que hacerlo. La vida sería un disparate si todos, absolutamente todos, fingiéramos al mismo tiempo que somos un trencito de imbéciles bailando la conga. Si nadie se quedara en la oscuridad, quieto, con gesto incrédulo, sintiendo fascinación por la condición humana. A las 9 de la mañana en punto, para mí las 9 de la mañana es un horario absolutamente inopinado, te acuerdo muy tarde. Y ese día a las 9 de la mañana en punto sonó el timbre. Atiendo en pata, y un tipo alto, con la voz muy seria: disculpe que lo moleste, señor Cassiari, pero nos consta que usted todavía es ateo. Yo estaba todo despeinado, no enfocaba bien. ¿Me equivoco, señor Cassiari? ¿Es usted todavía ateo? Son las 9 de la mañana, a esta hora soy lo que quiera. Lo que quiero es que me diga la verdad. Entonces, poné cristiano, que es un encuestador. Tomé la comunión a los 8 en la Catedral de Mercedes. Eso lo sabemos, dijo el tipo. Pero también sabemos que por alguna razón usted no se tragó la hostia. Ahí me despabilé de golpe, abrí los ojos. Nunca jamás en la vida le había contado eso a nadie. Usted no puede saber eso, le dije. Ya no lo chuteaba. No se asuste, señor Cassiari, permítame pasar, será solamente un momento. Y entró el tipo. Entró solo. No se le puede negar el paso a alguien que sabe lo peor tuyo. Yo debo tener 3, 4, 5 secretos de verdad. Y este tipo sabía uno, el primero. ¿Qué quería de mí este hombre? ¿Quién era? No importa quién soy, dijo leyéndome en la mente. No quiero nada suyo tampoco. Solo deseo que evalúe las ventajas de convertirse. Usted no puede vivir sin un Dios. Sos un mormón, le digo. Casi me hace cagar de un susto. No soy mormón. Bueno, testigo de Jehová, lo que sea, sos de esos que tocan el timbre temprano. Un rompebola de los últimos días. Tampoco. No, señor. Pertenezco a Associated Books, una empresa intermediaria de la fe. Le digo. Las religiones, señor Cassiari, están perdiendo fieles, como usted sabe, y nuestra empresa lo que hace es adquirir a bajo costo las más castigadas. El cristianismo, el budismo, el islamismo, y las revitaliza justo donde son más débiles. En la caridad, le digo, no en el marketing. El gran problema de las religiones,
señor Cassiari, es que los fieles las adoptan por tradición, por costumbre, pero no por voluntad. Nosotros brindamos la opción de cambiar de compañía sin coste adicional. Y en algunos casos con grandes ventajas. Yo estoy bien así, le digo. Eso no es verdad, señor Cassiari. Sabemos que usted no está conforme con el servicio que le brinda el cristianismo. Y el tipo tenía razón. Hace un par de semanas, yo estaba en un aeropuerto y se aparecieron unos Hare Krishnas y me dio un poco de envidia, un poco de rabia verlos tan contentos, siempre están en lugares con aire acondicionado, los dejan vestirse de naranja y nadie les prohíbe ir descalzo, me dijo, leyéndome el pensamiento de vuelta. Desde ese momento, más rendido que asustado, decidí seguir pensando en voz alta y le digo, que cuando veo a los mormones también me pasa, a ellos les dan una bicicleta, les dan un traje fresquito, a los judíos les dan un año nuevo de más, además del nuestro otro. A los musulmanes los dejan que las mujeres vayan en el asiento de atrás. Los testigos de Jehová se salvan del servicio militar. ¿Y a nosotros qué? Le digo al tipo. A los cristianos, ¿qué nos dan? Buenos consejos, me dice el hombre. Buenos consejos, le digo, no cojas por el culo, no uses forro, no abortes, no compres discos de Madonna. Esos son buenos consejos, prefiero una bicicleta con cambio. Eso vengo a ofrecerle, señor Cassiari, me dice, un cambio. La semana pasada, me dice, convencí a un cliente cristiano de pasarse al Islam. El pobre hombre tenía una novia oficial y 2 amantes, se moría de culpa. Casi no dormía. Ahora se casó con las 3 y está contentísimo. Lo único que tiene que hacer cada tanto es rezar mirando la Meca. Le digo, ¿y cuánto cuesta cambiarse a otra compañía? Si lo hace mediante Associated Bot, no le cuesta un centavo. Nosotros nos encargamos del papeleo, de la iniciación, de los detalles místicos. Este mes hay una oferta especial. Si se convierten desde el 30 a una religión menor, le ofrecemos una segunda creencia alternativa totalmente gratis. No entiendo. ¿Qué vendría a ser una religión menor? Hay creencias superpobladas, señor Cassiari, como el budismo, el confucianismo, y después hay otras religiones más nuevas, más humildes, que serían cuáles, por ejemplo, le digo. El taoísmo, el vudú, el panteísmo. Si usted no es mucho de rezar, por ejemplo, y no le importa que no haya templos en su barrio, le recomiendo una de estas, son muy cómodas. Y se puede comer jamón, le digo. En algunas incluso se puede comer gente, señor Cassiari. ¿Y cuál sería la más distendida, por ejemplo? Si a usted no le gusta esforzarse, le recomiendo el panteísmo. Casi que no hay que hacer nada. Solamente cada mes o mes y medio tendría que abrazar un árbol por contrato. Mire, aquí tiene un folleto, me dice, me da un papel todo a color, en inglés. Ah, me gusta, le digo, mirando la foto. Pero tendría que hablar con mi mujer que está durmiendo. No. Si firma ahora, señor Cassiari, le regalamos también el rastafarismo. Una creencia centroamericana que lo obliga a fumar porro por lo menos 2 veces al día. Ahí está, le digo. Me las quedo a las 2. Entonces el intermediario me hizo rellenar un formulario, lo firmé, tranquilo, 3 o 4 papeles sin mirarlos mucho, estaban todos escritos en inglés. Y antes de irse me dejó una especie de Biblia panteísta, un saumerio, una pandereta y un 25 de porro santo, una bolsita hermosa. Lo despedí con un abrazo. Lo vi salir de casa, lo vi perderse en la esquina, volví, me metí en la cama contento. Cristina, mi mujer, seguía durmiendo al lado mío. Su reloj despertador, qué raro, marcaba todavía las 8:59 de la mañana, pero eso era imposible. Habíamos estado hablando más de una hora con el tipo. Entonces Cristina se da vuelta y me dice, ¿otra vez te está doliendo la espalda? Sin saber por qué tuve como un mal presentimiento, como si algo no estuviera funcionando del todo bien. No, ¿por qué? Le digo. Ella hace un gesto, me toca, me dice, las manos te huelen a azufre. Y justo ahí el reloj marcó las 9. Cuando cumplí 8, exactamente el día que cumplí 8 años, mi papá me levantó de una patada de la cama y me dijo, o tomás la comunión o vas a rugby, pero no te quiero los fines de semana en casa durmiendo hasta las 12. Para la comunión había que hacer un curso los sábados a las 10 de la mañana. Para ir a rugby también. Las dos cosas eran con pantalón corto y no había que usar el cerebro, por lo que me costó bastante decidir. Hoy hubiera optado por ser católico,
pero la infancia no siempre se equivoca y elegí ir a rugby. Me acuerdo que llegué al Club Mercedes medio dormido, un día espantoso de sol radiante. Me llevaba a mi papá de la mano, no por cariño, sino por miedo que me escapara. El profesor de rugby y mi papá eran amigos. Acá te traigo el paquete, dijo mi papá, como si yo fuera un gramo de cocaína. El profesor de rugby me miró la espalda, me arqueó los hombros, me palpó los tobillos, me clavó los ojos. ¿Cómo te llamas?, me dijo. Yo parpadeé 3 veces. En esa época se me había dado por putear a la gente en clave Morse. Nadie se diera cuenta. La clave Morse era inventada por mí. 2 parpadeos cortos era la puta y un parpadeo largo era que te recontra mil parió. Se llama Hernán. Está medio dormido, dijo mi papá. ¿Cómo lo ves?, le preguntó al entrenador. El entrenador me miró de arriba abajo y dijo: tiene cuerpo de pivote. Por falta de experiencia en deportes y en zoología, yo me imaginé que el pivote era un animal patagónico. Debe ser una especie de foca gorda que come alga. Por lo tanto, la frase "tiene cuerpo de pivote" me sonó ofensiva. Diego. El entrenador me presentó al grupo. Eran 20 o 30 chicos de mi edad, casi todos con cuerpo de pivote. En esa época en casa había una guerra secreta entre mis padres y yo era el botín. Todas las actividades extraescolares a las que me mandaba mi mamá, para mi papá eran cosa de puto. Entonces él intentaba equilibrarme las hormonas mandándome a practicar cosas que fueran de macho. Por parte de padre yo iba a vóley, a básquet y a fútbol. Mientras que por parte de madre iba a dibujo, a dactilografía y a piano. Hasta ese sábado mis padres iban 3-3. Rugby o la comunión debe haber sido una especie de desempate por penales entre ellos. Por eso me hicieron elegir a mí. En eso pensaba yo, cuando de repente alguien me puso en las manos una pelota ovalada y sonó un silbato. Entonces 15 chicos de mi edad, pero muchísimo más enojados que yo, se me abalanzaron corriendo para matarme. Y yo no tuve otra opción más que salir disparando para aquel lado. Corrí como un loco, no me acuerdo ni cuánto ni por qué. Algunos me querían hacer la traba, otros se habían encaprichado en empujarme con el hombro y morderme. Yo me sacaba todo de encima, los parpadeaba mientras corría. Y en un momento me dejaron de perseguir. El entrenador entonces se acercó con una sonrisa enorme y me dijo: impresionante, Casiari. Había resultado un buen jugador de rugby. Cada vez que yo me asustaba y salía corriendo, era 6 puntos para mi equipo. El día de hoy que no entiendo la regla, pero les juro que era así. Yo corría, me asustaba, 6 puntos para mí. A la semana siguiente pasó lo mismo: pelota y susto, parpadeo, carrera, 6 puntos. Me decían el gordito veloz, me hicieron capitán. Me invitaban con Coca-Cola en los entretiempos, pero yo la verdad no disfrutaba. Fui 6 sábados seguidos a rugby hasta que una mañana un chico de apellido Moabro me partió el brazo. Los primeros días que estuve con el yeso no pude ir a ningún lado, ni a piano, ni a dactilografía, ni a dibujo, ni a los otros 3 deportes por parte de padre. Me la pasé rascándome el higo con la mano derecha, mirando televisión y mojando pan de la leche con Nesquik. Una tarde preciosa que llovía, cántaro. Aburrido de cargar con el yeso, me puse a escribir por primera vez. Tenía 8 años. Descubrí que me gustaba, que podía decir mentiras, que era como parpadear y que no había que correr. Pero entonces vino mi mamá, me dijo que para ser católico no me hacían falta todos los brazos y me mandó a hacer la comunión. El 14 de noviembre del año 95, me acuerdo porque era el cumpleaños número 80 de mi abuela paterna, 14 de noviembre del 95, maté sin querer a la hija mayor de mi hermana haciendo marcha atrás con el auto. En realidad choqué contra un tronco, pero esos 10 segundos en los que pensé que había matado a mi sobrina fueron los 10 segundos más intensos de mi vida. 10 segundos durante los que me aferré al tiempo y al volante y supe que todo futuro posible iba a ser un infierno interminable.
Lo cuento con más detalle. Yo había viajado a Mercedes para festejar el cumpleaños de mi abuela Chola, era un asado en la quinta familiar. A las 3 de la tarde le pido prestado el auto a mi papá para ir hasta el diario a entregar un reportaje. Me subo al auto, vigilo por el espejito retrovisor que no haya chicos dando vuelta y hago marcha atrás para encarar la tranquera. Entonces siento el golpe contra la parte de atrás del auto y se para el mundo para siempre. A 40 metros, en la mesa donde todos conversaban, mi hermana se levanta y grita el nombre de su hija. ¡Rebeca! Mi mamá o mi abuela, alguien también grita, ¡la agarró, la agarró, la agarró! Entonces me doy cuenta de que mi vida, tal y como estaba transcurriendo, había llegado al final. Les juro por Dios que me pasó. Mi vida ya no era. Lo supe inmediatamente. Supe que mi sobrina de 3 años estaba atrás del auto. Supe que a causa de su altura yo no habría podido verla por el espejo antes de hacer marcha atrás. Y pensé, ojalá el negro me mate. El negro es mi cuñado, el papá de mi sobrina. Pensé, ojalá el negro me mate. Ojalá sea tan grande su rabia cuando vea a su hija muerta en el pasto, que me pegue hasta matarme y no me deje la opción de tener que suicidarme yo solo esta noche con mis propias manos, porque soy cobarde y no podría hacerlo. Porque cometería la peor de todas las bajezas, me escaparía del país, me iría a vivir a Finlandia. Yo tenía casi 25 años, trabajaba en una revista donde me pagaba muy bien, tenía una vida social intensa, era feliz. Y entonces mato a mi ahijada de 3 años y se apagan todas las luces de todas las habitaciones, de todas las casas en las que podría haber sido feliz en el futuro. Lo pienso de esa manera, porque ya no tengo ni cuerpo con el que temblar. En esos 10 segundos en donde el tiempo real se rompió, literalmente, descubro con nitidez que mis únicas opciones, si mi cuñado no me hace el favor de matarme, son las de escapar, las de huir, sobornar a alguien, escapar del país o suicidarme. Lo que más me duele durante esos 10 segundos, tal como están las cosas, es que no voy a poder volver a escribir ni a reírme. Esos fueron 10 segundos eternos, hasta que alguien vio el tronco y todos se olvidaron del asunto. Nadie, ninguna de todas las personas que almorzaron esa tarde se acuerda ahora de esta anécdota. Nadie tuvo pesadillas con esas imágenes. Solamente yo me desperté transpirado durante años enteros, de hecho, hasta que pude escribir este cuento. Me desperté transpirado durante años enteros cuando esos 10 segundos volvían por la noche sin el final feliz del tronco. Para ellos no ocurrió nada más que la abolladura del guardabarros al final de la primavera. Nada malo pasó esa tarde. ¿Por qué entonces yo sigo recordando todo aquello? ¿Por qué algunas noches me despierto y descubro que me falta el aire y recuerdo como real el frío de una cabaña en Finlandia y me encuentro con las hilachas de la angustia y del exilio y me ahoga la cobardía de no haber tenido la voluntad de matarme? Es la fragilidad de la paz la que nos devuelve al escalofrío y a la incertidumbre. Es la velocidad infernal de la desgracia que nos acecha como un águila de la noche, la que sigue ahí escondida para quitarnos todo y dejarnos aferrados a un volante y pensando que la única opción es morir solos en Finlandia con los ojos secos de no llorar. Por suerte, casi siempre es un tronco y vivimos en paz. Pero todos sabemos, por debajo de la risa y del amor y del sexo y de las noches con amigos y de los libros y de los discos, todos sabemos que no siempre es un tronco, a veces es Finlandia. Una vez, en un recreo, alguien se dio cuenta que yo tenía tetas en segundo grado. Ahora tengo más. Pero tenía, ya era gordito y tenía tetas. Y otro, un compañerito nuevo de la escuela, dijo: tenés suerte, gordo, podés tocar una teta cuando quieras. Pero dijo de verdad, no era un chiste. Esa mañana yo tenía 7 años y estaba enamoradísimo de Paola Soto.
A la noche me miré al espejo y me pregunté cómo era posible tener más tetas que el amor de mi vida. Paola Soto también tenía 7 años y por supuesto no tenía tetas, pero tampoco le hacían falta, tenía algo mucho más sutil. Tenía para mi gusto la mejor risa de la escuela. Y a mí me costaba mucho hacerla reír. Con cualquiera de mis rutinas de gordito simpático yo conseguía desmayar de risa a mis compañeros de primer grado. Pero Paola se mantenía impasible, se mantenía lejana. Cuando terminó el año, mis padres y los de ella, que eran amigos, nos cambiaron a los dos de colegio. Paola y yo, de golpe, nos vimos en una escuela desconocida y con compañeros nuevos. En ese otro mundo, los primeros recreos fueron los mejores de mi vida. Paola, sin amiga, solamente se acercaba a mí para conversar. Fueron semanas intensas en las que a veces lograba sacarle una media sonrisa con palabras. Pero era una mueca brevísima, porque enseguida ella volvía a ponerse seria. Así que entendí por primera vez que tenía que trabajar mejor mis argumentos. Supe que para hacer reír a Paola Soto había que esforzarse. Solamente 6 recreos me llevó a saber que aquel sería el único esfuerzo que yo estaba dispuesto a hacer en la vida. También ayudó que desde los 7 años tuve tetas, porque esa era la otra parte de la historia. Cuando cambiamos de escuela, los chicos nuevos descubrieron algo que mis compañeros antiguos no habían sabido ver. ¿Qué es eso que les contaba al principio? Tenés suerte, gordo, podés tocar una teta cuando quieras, me dijo Ugarín un día, y los demás asintieron, con mezcla de respeto y de asombro. Juan José Ugarín fue el Rodrigo de Triana de mis tetas, fue el primero que las habilitó, fue el que dio la voz de alerta. Mis nuevos compañeros, 7, 8 años, los que más tarde iban a ser mis amigos, se desesperaban en esa época por ver una teta, por tocarla, por acariciar la suavidad tersa de una carne humana terminada en pezón. Y yo estaba ahí, urgente, en el tercer banco de sus posibilidades, disponible, amistoso, unisex. Entonces supe que yo tenía que ser comediante o víctima. No había otra opción. Tenía que ser gracioso, punzante, certero, o si no tenía que dejarme manosear en los baños hasta el final de la secundaria. La decisión era trascendente, porque de ninguno de los dos caminos se vuelve jamás. Por eso la primera vez que Diego Caprio me hizo una propuesta de canje fue posiblemente el momento más importante de mi infancia. Me dijo Diego Caprio, 8 años, adelante de todos en el recreo: si me dejas que te toque una teta, te doy este sándwich. Y el sándwich era hermoso. Doble capa de jamón, pan tierno, queso fundido. Ser comediante o ser víctima durante 12 años dependía de mi respuesta. Y yo le contesté: si me traes almóndigas, me podés agarrar el pito. No fue un gran chiste de respuesta, pero a esa edad la palabra almóndiga funciona siempre. No sé por qué. Diego Caprio se rió mucho y se olvidó del canje. Todos en el patio se rieron y gracias a eso pasó más de 12 años. Gracias a eso pasé 13 años hermosos en la escuela. Pero eso no es lo más importante que pasó esa mañana. También pasó algo que yo no esperaba. Cuando dije almóndiga y cuando dije pito, en ese retruque infantil tan básico, Paola Soto bajó la vista, se puso colorada de vergüenza y después se rió. Se rió con la boca enorme, iluminando todo el patio. Fue la primera vez que la hice reír a carcajada. Y yo creo que si no hubiera pasado eso, posiblemente hoy, yo sería un escritor serio. En general estos cuentos, los cuentos de infancia, los niños que tienen que ver con la infancia, se los cuento mucho a mi hija que tiene 10 años. Y me la imagino, imaginándose a su padre con su propia edad. Y es bastante divertido. Pero un poquito antes de sus 10 años, cuando tenía 6, 7, le contaba cuentos infantiles. Y uno que me acuerdo muy bien que le conté fue el de Hansel y Gretel. Porque en el momento que le cuento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, mi hija, en vez de asustarse, me dice que lo llamen al papá por el móvil.
Entonces yo pensé por primera vez que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí que espantosa resultaría la literatura si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos en cualquier historia clásica, en cualquiera, en Blancanieves, en Caperucita, en Pinocho, o más complejas, en El Viejo y el Mar, en Macbeth, en la familia de Pascual Duarte, cualquiera. Y pongamos un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista. ¿Funciona la trama? Ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado. No importa qué historia elijamos, la trama no funciona un carajo. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese al combate. ¿Para qué? Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del guerrero no es necesaria nunca. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba. Por lo menos un mensaje de texto que sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas reconectadas. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Piloto no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro o la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia del teléfono móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia romántica por excelencia, Romeo y Julieta. Esa historia basa toda su tensión dramática en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio, el enamorado la cree muerta y se mata, y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Disculpe que le ponga. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6, me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes ni hagas idioteces ni un peso. Todas las historias fracasan si le ponemos un teléfono móvil. Todas esas películas donde el chico corre como loco por la ciudad del aeropuerto para que ella no suba al avión, ahora se soluciona con un WhatsApp. Y me pregunto, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión, que la vida es aquí y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos un mensaje de texto lastimoso, un mensaje breve desde el sofá, volver. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Un llamado a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos. Cuidado que el duque está yendo allí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, ven a buscarnos, unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque de a poco nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Cuando vivía en Argentina, yo hace 14 años que vivo en España, pero cuando vivía en Argentina yo leía muchísimo en el baño mientras cagaba. Porque en Argentina hay bidet. Yo no sé si acá hay bidet como en Argentina, o sea, bidet de chorro para abajo. ¿Sí? ¿No? Bueno, en España no. En esos tiempos de adolescencia y primera juventud, nunca supe si leía porque me venían ganas de cagar o si cagaba porque me venían ganas de leer. Venía todo junto. El asunto era que yo era feliz cagando y leyendo. Con mi amigo Chili desde muy jóvenes intercambiábamos instrucciones, pareceres sobre el rito de cagar de yermo. Había dos problemas. Primero, que se te durmieron las piernas. Es un momento doloroso en el que hay que permanecer inmóvil frente al cosquilleo durante muchos minutos de angustia. Y segundo, el peor problema,
que se te resecara la mierda en el culo por culpa del tiempo transcurrido entre la cagada inicial y el final del capítulo. Jimmy descubrió una tarde que había que sacarse los pantalones por completo para cagar, no solamente bajarlos a la altura de los talones, para neutralizar la parálisis y el cosquilleo. El segundo problema, es decir, la sequedad de la mierda en el ano, era bastante más grave, pero lo solucionamos con el chorro de agua caliente del bidet, artefacto que hasta ese momento en la casa era dominio de madres y hermanas. Primero había que limpiarse el culo con papel, como cualquier hijo de vecino, después pasarse al bidet y darle un rato al chorro con movimientos de cadera circulares. Incluso en el bidet se podían releer algunos párrafos felices. Y por último secarse otra vez con papel. El culo te queda como si nunca hubieras cagado en tu vida. Una vez que le encontrás la vuelta a ese par de problemas técnicos, leer y cagar es un placer que te puede acompañar toda la vida. A no ser que te vayas a vivir a España. Yo a los 30 años tuve la maldita ocurrencia de mudarme del país. En Europa los bidets no sirven para limpiarse el culo porque carecen del chorro invertido de agua caliente. Por lo tanto, no conviene enfrascarse en la lectura amena del baño porque al segundo capítulo se te reseca la mierda en las paredes del esfínter y no te sacás eso ni con espátula. Durante mis primeras temporadas en el exilio opté por un recurso intermedio. Primero cagaba, me limpiaba y tiraba la cadena. Después seguía leyendo tranquilamente sentado en el inodoro intentando engañar al cerebro. Lo malo de este truco es que también engañas al intestino, que al verse otra vez en posición de combate, reinicia el proceso y vuelve a expulsar cagaditas muy modestas. Yo no sé si el cuerpo humano en estudio se hace, pero descubrí que el aparato digestivo trabaja por su gestión. Uno caga siempre, incluso sin ganas, cuando se sienta en el inodoro. Es cuestión de tiempo. Más tarde opté por llevarme al baño toallitas mojadas de papel, toallitas húmedas para bebé. El objetivo era cagar y mantenerse una hora sin hacer nada, leyendo tranquilamente, y después tener algo húmedo a mano para dejar pulcra la cavidad. El truco funciona en estaciones estivales, pero cuando llega el invierno, que en España es muy jodido, volvés a tener el chorro caliente del bidet, la cascada de agua hirviendo que antaño me devolvía la temperatura del cuerpo y que además de rasquetearte el orto hasta dejarlo lustroso, te generaba esa duda tan ambigua de no saber si era friolento o si era maricón. Ya muy desesperado intenté cagar, leer y después meterme directamente en la ducha para pegar una buena enjabonada completa, pero resulta ser que los libros, sobre todo los de 6 barral, se deshacen mucho con el vapor. Así que más o menos en 2004, 2005 dejé de leer. Es horrible esta vida borrosa, sin grandes revelaciones intelectuales. Para peor, ahora cago muchas veces al día y sin la pasión de la lectura. Ahora tiro la cadena enseguida y salgo del baño tan ignorante como entré. Y eso, es obvio, repercute en mi oficio. Un hombre que se la pasa cagando y no lee nunca, más que un escritor es un político. Me siento muy triste, es horrible decir. Para contradecir uno de estos textos donde hablaba que no existen historias donde hay teléfonos móviles, voy a contar una historia que pasó realmente, que a mí me la contó mi madre, y en donde el teléfono móvil es protagonista de la historia. Esto pasó hace 6 años. En 2008 se murió mi papá, de repente, jugando al tenis, se murió, un tipo sanísimo, se le estaba prevista esa muerte, quiero decir. Fue mucha gente al velorio, pasaron las horas, y a la noche, después de 40 años, mi mamá cerró la puerta de su casa sin que adentro viviera nadie. Mi hermano vivía en La Plata, lejos, yo vivía mucho más lejos. Y su esposo se había muerto. Y acá empieza el milagro o el truco, el cuento, es lo mismo. Mientras mi mamá se queda sola en su casa, a 10 kilómetros por la ruta, van en coche mi hermana, su marido y sus hijos de regreso a La Plata después del entierro. Manuela, mi sobrina del medio, que tenía 11 años, saca de su mochila un teléfono celular negro y se pone a mirar los contactos. Nadie le presta atención en el auto.
Mientras tanto, Chichita, mi mamá, aprovecha su primera soledad en la casa para desahogarse sin testigos. La pobre había durado como 50 horas sin hacer un solo escándalo en público. Pero ahora por fin está sola y se pone a gritar como si lo hubieran quemado. Lejos de ahí, cruzando el peaje, mi sobrino mira el celular que tiene su hermana en la mano, el teléfono, y le pregunta: ¿de dónde lo sacaste? ¿Es un teléfono de verdad? Manuela le contesta despacito para que sus padres no la escuchen: es el teléfono del abuelo Roberto y tiene crédito. Se había llegado el teléfono de mi papá porque se había muerto. En Mercedes mi mamá sigue sola y a los gritos. Le reprocha al marido en voz alta haberse muerto tan de repente, tan sin avisar. Se levanta del sillón y le habla: ¿por qué, Robert? ¿Por qué? Dice: ¿por qué? Y lo repite y lo repite. En el auto Manuela sigue con el teléfono en la mano. Se llevó ese teléfono porque nadie más lo iba a usar y porque ella todavía no tenía. No fue un robo. 2 o 3 veces incluso quiso pedírselo a su abuela, pero ella siempre estaba llorando o dejándose abrazar por gente. Por eso ahora Manuela piensa en su abuela triste, piensa en la cara de su abuela triste y siente culpa por haberla dejado sola. En 11 años, en toda su vida, Manuela no había visto nunca a Chichita con los ojos así. Entonces abre el teléfono y le escribe. Mientras tanto, la viuda, que conversa con su esposo muerto, le está pidiendo una señal. Dame una señal, Roberto, dice la mujer, que también es mi madre, mirando el sillón vacío. Dame una señal. Decime cómo se pagan los impuestos, decime qué hago con esta casa. No es mágico que Manuela escriba su mensaje en este punto de la historia. Bien mirado, es natural. La chica escribe en el coche mientras la mujer en su casa le pide al marido en voz alta que le dé una señal. Mi madre habla con serenidad pero con lágrimas, a la vez que Manuela redacta una frase simple de 4 palabras a 60 kilómetros de ahí. Escribe: no estés triste, descansar. Eso es lo que pone mi sobrina y manda el mensaje de texto. Miremos por un momento cómo viaja el texto hasta un satélite, cómo rebota la frecuencia y se convierte en bytes. Veamos la escena desde todos los ángulos para asegurarnos de que no hay milagro posible, de que todo tiene la lógica del tiempo y del espacio. Mientras las palabras de su nieta viajan en medio de la noche, la mujer sigue con su monólogo encendido. Vos no sos la clase del tipo que se aparece después de muerto, Roberto, porque eras muy tímido. Pero hace un esfuerzo, yo sé que te da vergüenza, Roberto. Decime cómo se pagan las cosas, decime cómo hago para dormir, decime cómo hago para vivir sola. Dame una señal. Entonces suena en la casa vacía el teléfono de la mujer. Ella se queda con la palabra en la boca y camina hacia el milagro falso, mientras se pone los anteojos de leer de cerca. Mira en la pantalla de su teléfono una frase imposible en mayúscula: Roberto le ha enviado un mensaje, dice la pantalla del celular. Mi madre aprieta un botón y lee las 4 palabras que hace 10 segundos escribió Manuela en el coche: no estés triste, descansar. Mi mamá se queda un rato largo mirando la pantalla con los dedos inmóviles, no parpadea ni respira. Después sale del comedor, apaga las luces de la cocina, entra a su dormitorio y se acuesta. Se queda dormida después de 50 horas y descansa. La historia termina así, no hay nada más. Podría haber contado todo esto sin explicar lo del coche, y habría salido una historia más o menos prodigiosa, con una viuda que pide una señal y un marido muerto que le responde, pero no fue así. No fue así. Conté las cosas como fueron, con el backstage incluido, porque las anécdotas son mejores cuando no tienen nada del otro mundo. Tengo la teoría de que la cabeza, tengo la teoría de que el cerebro, no la cabeza, el cerebro, tiene un espacio limitado. Y que cada vez que memorizás una información, otra información más antigua se cae, se pierde. Yo a veces me pregunto si elegimos lo que borramos del cerebro o si lo eliminamos al azar. Yo creo que elegimos. Por ejemplo, conocemos a alguien y nos dice:
Hola, me llamo Carlos. Como uno sabe que durante toda la conversación va a tener que recordar ese nombre para no quedar mal con Carlos, lo memorizamos. Carlos. Enseguida, para dejar espacio y que la cadena de caracteres Carlos entre cómoda en el cerebro, yo, por ejemplo, doy de baja otro recuerdo al azar. Por ejemplo, la marca del segundo auto que tuvo mi papá. Ford. Se fue. A la mierda la marca, te lo olvidas para siempre. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando querés memorizar una imagen más pesada que la cadena Carlos? Un culo inolvidable que va pasando por la calle. Pasa que tenés que borrar algo también más pesado. Yo, por ejemplo, cuando veo un culo muy recordable, elimino automáticamente de la cabeza a 2 o 3 compañeros de la primaria. Los tengo guardados al pedo, no me sirven para nada. Pero cuidado, no solamente hay que olvidarse los nombres, sino todo. El pelo, el color de ojos, lo que hablamos con ese compañero, el nombre, el apellido. Un apellido español pesa casi 1 mega. Pero si te olvidas un apellido ruso, podés estar liberando casi 2 gigas. Lo que no hay que hacer nunca es eliminar al azar, porque la cabeza es muy hija de puta. Yo, antes de ser inteligente, borraba a ciegas. Un día, para acordarme de memoria un teléfono importante que me había dado una chica en un boliche, borré sin querer la cara de mi vieja. Desapareció mi mamá durante 1 mes y medio, gestos, color de ojo, tintura, todo. Otra cosa muy peligrosa es hacerse el memorioso y no borrar nada. Mi amigo Chili, por ejemplo, en una época se acordaba de todo, de todo. Yo le preguntaba, por ejemplo, ¿te acordás esa vez que fuimos a ver un Racing Cruzeiro al Club Belgrano? Y me decía, 1988, final de la Supercopa, 1-0 con gol de Catalán. Vos tenías una camisa cuadrillé y después de ahí nos fuimos a la casa de Tanín por la calle 31 y nos tirábamos piedra. Era admirable su capacidad de compresión. Pero por contrapartida le salían muchos granos y se quedó miope, muy jovencito. El otro día llegué a la conclusión de que Borges se sabía tantos libros de memoria, no porque fuera inteligente, sino porque todos sus recuerdos son archivos de texto, porque el JPG y el AVI en gente ciega no funciona. Le entra un montón de archivos de texto, por eso sabía tanto. Cuando nació mi hija, 2004, presencié el parto. Y para guardar esos 17 minutos milagrosos en alta definición, porque los quise guardar en HD, tuve que eliminar un montón de información, alguna muy útil. Tuve que olvidarme, o elegí olvidarme, el año 1979 entero. Y como faltaba espacio, tiré también un archivo que se llamaba capitalesdeasia.zip. No me pregunten una capital de Asia. Y también eliminé una carpeta con los nombres reales de todos los actores del Chavo del Ocho que me venían muy bien para las conversaciones bizarras. Pero una hija vale mucho más que eso. Ahora, igual tengo cosas que quiero borrar y no puedo. La noche que se murió mi abuelo Salvador, el que me enseñó a pescar, esa noche, la noche que se murió, fue la única vez que vi llorar a mi papá. A esa madrugada la debo haber guardado como archivo de solo lectura o le debo haber puesto una contraseña encriptada porque me pesan mucho esas imágenes de la clínica, son como 20 gigas y sin embargo no me las puedo sacar de la cabeza. Hablando de... me acordaba recién de los compañeros de los que uno se olvida los nombres, las caras, de la primaria sobre todo. Creo que debería existir una ley que impida a las personas reencontrarse después de muchos años. Yo ahora tengo 43. Hay mucha gente que dejé de ver a los 12 cuando terminé el primario y a otros los perdí de vista a los 17 cuando terminé el colegio. Las caras de todos, los rostros de todos permanecen en mi memoria como eran, chicos ingenuos y lampiños. Entonces pasa el tiempo, te vas a vivir a la Concha de la Lora, yo me fui a Barcelona. Y un domingo cualquiera, como me pasó la semana pasada, vas tranquilo por la calle en Barcelona y te encontrás con un compañerito tuyo de hace 30 años. ¡Qué espanto! Yo creo que ya es hora de decirlo claro,
Las caras adultas de las personas que dejamos de ver en la infancia no crecen con normalidad. Por el amor de Dios, no crecen normal. Son caras que se agigantan de una manera perversa, se deforman, son caras que se expanden hasta el infinito. Todos los compañeros de la infancia que vemos de golpe en la madurez, todos se parecen un poco al hombre elefante. Son monstruos peligrosos que regresan malheridos desde el patio del recreo, son señores con botulismo. Los caradeformes me asustan muchísimo, pero no es el problema facial lo que me indigna. No, la cara no es lo peor de un cara deforme. Lo peor es cuando te reconocen y se acercan, cuando se empecinan en palmearte la espalda. Lo peor es cuando mendigan conversación. ¿De qué carajo voy a hablar con esa gente? ¿Qué debo decir después de tantos años? ¿Cómo esperan ellos que actúe? Prefiero lo paulatino, lo reconocible, la seguridad que da el amigo viejo, la tenacidad de su rutina. Quiero la amistad silenciosa del que va creciendo a mi lado, no el abrazo de un tipo que ya creció del todo y sin mí. Ver a un chico convertido en un hombre es aterrador, es miserable. Debería ser ilegal. ¿Por qué razón una persona decente puede querer ver a otra después de 15 años, 20 años, 30 años? ¿Qué nos une? Es verdad, fuimos compañeros en un tiempo lejano, bla, bla. Es verdad que nos sentamos 12 años consecutivos bajo el mismo techo, bla, bla, bla. Que compartimos el patio, los sándwiches, los maestros, que aprendimos juntos a leer y a escribir. Todo es cierto. Pero ¿qué tiene que ver aquellos chicos con este abrazo automático que recibí la semana pasada de un cara deforme? Si nuestras almas hubieran sido compatibles, cara deforme, después del tiempo escolar habríamos mantenido el contacto. ¿A qué viene ahora tu felicidad espontánea? ¿Por qué abrir grande los brazos? ¿Quién te dio permiso para decirme gordo querido? ¿No te das cuenta que tu cara infantil, la que yo tenía archivada, ahora es flexible como un pedazo de plástico derretido y me das miedo? ¿Por qué me decís gordo, viejo y peludo? ¿Por qué me detenés en una calle de Barcelona y me preguntás qué es de tu vida? Me causa gracia la ingenuidad de preguntar sobre la vida de la gente. ¿Qué biografía puede uno improvisar en 2 minutos sin estímulo ni placer? ¿Qué esperás? ¿O qué esperan ellos que yo les narre? ¿Qué están dispuestos a saber? Mirá, desde los 17 años que dejamos de vernos, empecé a drogarme. Después de un fragmento difuso, un día aparecí en España con una mujer y una hija. No le puedo decir eso, no le puedo decir la verdad. Airear la verdad me da vergüenza. Entonces hay que optar por la frase hecha, que es una hipocresía portátil muy fácil de usar. Muy bien, acá andamos tirando, ¿a vos cómo te va? Se te ve muy bien. Esta opción es suicida. Preguntar a vos cómo te va es suicida porque perdés el turno y el cara deforme toma la palabra y te cuenta cosas que preferirías no saber ni haber escuchado nunca. El antiguo compañero, después de contarme su vida, hizo una lista de todos los amigos viejos a los que sigue frecuentando. Carlito Sastre se casó y tiene gemelos, trabaja en el Corralón. Y Berta, ¿te acordás de Berta? Ahora es locutora de FM. No se casó, pero tiene una nena preciosa. Y al pobre Marulo tuvieron que cortarle una pierna. Y hasta ese minuto para mí, Carlos Sastre, Berta Lucino, Juan José Marulo eran en mi recuerdo 3 caritas infantiles hermosas. Ahora los busco en mi memoria y uno maneja una camioneta, la otra dice marcas de productos por micrófono y el tercero llora porque le falta una pierna y le duele. Era necesaria esa información. ¿Qué hago yo con ese espanto? El amigo que me encontré la semana pasada se llama Agustín Eduardo Feli. Quiero decirlo en voz alta, Agustín Eduardo Feli, alias el Corcho Mercedino de 43 años. Antes de verlo el otro día, yo me acordaba de él solamente algunas pocas cosas. Su segundo nombre, por ejemplo, siempre nos acordamos del segundo nombre de la gente de la escuela. También sabía el día de su nacimiento, en qué evento se partió un diente, en qué posición jugaba al fútbol. Estos datos a través de los años fueron suficientes para mí. Agustín Eduardo Feli, no tenías derecho a mostrarme tu calvicie prematura, ni a decir en voz alta que engañas a tu mujer y con quién, ni a explicar la dolorosa muerte de tu padre. Me gustaría volver atrás el tiempo y no tener esa información. Me hubiera gustado decirte, mirá Agustín, Corcho, preferiría que te calles la boca, que no me digas nada. Sigamos caminando cada cual por su lado y olvidémonos de este encuentro de mierda. Va a ser mejor para los dos y después salir corriendo. Pero no le dije nada y ahora es tarde. Yo no odio a Agustín Eduardo Feli, pero tampoco lo amo, no lo quiero, no lo estimo, ni siquiera lo aprecio, que es
la última forma del amor. Ni siquiera lo aprecio. Cuando me lo encontré, Agustín Eduardo Fili estaba desesperado. Detrás de su sonrisa había una horrible soledad, hijo único, una frustración existencial. Pero no fue solo su frivolidad ni su cara deformada por los años lo que más me enojó. Me enojó que yo también era un niño en la memoria de Agustín. Yo también era un niño en tu memoria, Agustín. Yo también tenía la vida por delante y buscaba tu sonrisa de una punta a la otra punta del salón del acto, de una punta a la otra de la clase. Yo me acuerdo tu teléfono cuando los números de teléfono tenían 4 cifras. Y me acuerdo la voz de tu papá, que estaba vivo y no agonizaba con dolor del otro lado de la línea. ¿Por qué no haber dejado las cosas así, compañero? Ahora que te vi pelado y viejo, lamento en lo más profundo de mi corazón que desde el domingo pasado y para siempre nos hayamos convertido en 2 hombres repugnantes. Les agradezco mucho que hayan venido. Voy a leer el último que es el número 12. Espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé muy bien, estuve muy cómodo. Siempre que hago esto, no hace mucho que lo hago, pero siempre me da terrible miedo cuando voy por el 9 de que se estén aburriendo. Siempre me pasa. Después, cuando terminan, me dicen, en general me dicen que no, pero nunca les creo. Voy a leer el último, después nos vamos a quedar, los que quieran quedarse charlando y firmando libros, o sacando fotos. Prefiero arruinarlas, no posar bien, pero supongo que va a ser a camino, así que voy con el último. Desde chico nos explicaron que para saber si un perro es joven o es viejo, había que multiplicar su edad biológica por 7. Con los países pasa al revés. Hay que dividir su edad por 14 para saber cuántos años tienen. Argentina, por ejemplo, nació en 1816. Tiene 198 años. Si dividimos 198 por 14, Argentina tiene casi 15. O sea, esta es la edad del pavo. Argentina es rebelde, es pajera, no tiene memoria, contesta sin pensar, está llena de acné. Por eso le dicen el granero del mundo. Casi todos los países, nuestros países, los países de América Latina, los que fueron libertados por San Martín y por Bolívar, tienen más o menos esta edad, 15 años, adolescencia pura, confusión, transformación. Y como pasa siempre en esos casos, a los 15 años hay pandillas. La pandilla del Mercosur son 4 o 5 adolescentes que tienen un conjunto de rock, ensayan en un garage, hacen mucho ruido pero nunca sacaron un disco. Venezuela, que ya tiene tetitas, está a punto de unirse para hacer los coros. En realidad quiere coger con Brasil, que tiene 15 y la poronga bien grande. México también es adolescente, pero con ascendente indio, por eso se ríe poco y no fuma porro inofensivo como el resto de sus amigos, sino que masca peyote y se junta con Estados Unidos, que es un retrasadito mental de 17, que se dedica a matar a chicos hambrientos de 6 años en otro continente. En el otro extremo, por ejemplo, está la China milenaria. Si dividimos sus 1200 años entre 14, nos da una señora de 80 y pico, conservadora, con olor a piel de gato, que se la pasa comiendo arroz porque no tiene para comprarse la dentadura postiza. Tiene un nieto de 8 en Taiwán, que le hace la vida imposible. Está divorciada hace rato de Japón, que es un viejo cascarrabia al que todavía se le para la chota. Japón se juntó con Filipinas, que es jovencita, es boluda, siempre está dispuesta a cualquier aberración a cambio de plata. Y después están los países que acaban de cumplir la mayoría de edad, los que nacieron en el 1700 y algo, ¿no? Tienen 18, por ejemplo, Australia y Canadá. Australia es una pendejita de 18 años que hace topless y coge con Sudáfrica. Canadá es un chico gay emancipado que en cualquier momento adopta al bebé Groenlandia y forman una de estas familias alternativas que están de moda. Francia es una separada de 37, más puta que las gallinas, pero muy respetada en el ámbito internacional y profesional. Es amante esporádica de Alemania, un camionero rico que está casado con Austria. Austria sabe que es cornuda.
pero no le importa. Francia tiene un hijo, Mónaco, que tiene 6 años y va camino a ser puto bailarín. Italia es viuda desde hace mucho tiempo, vive cuidando a San Marino y al Vaticano, que son 2 hijitos católicos que tienen igualitos a los hermanitos Flanders. Italia estuvo casada en segundas nupcias con Alemania, duraron poco, tuvieron a Suiza, pero ahora no quiere saber nada con los hombres de Italia. A Italia le gustaría ser una mujer como Bélgica, abogada, independiente, que usa pantalón. Pero Bélgica también fantasea a veces con saber preparar espagueti. España, por ejemplo, anda mucho en tetas y va casi siempre borracha por todos lados. Generalmente se deja coger por Inglaterra y después hace la denuncia. España tiene hijos por todas partes, casi todos de 15 años, que viven lejos. Los quiere un montón, los quiere mucho, pero le molesta que los hijos, cuando tienen hambre, pasen alguna temporada en su casa y le abran la heladera. Gran Bretaña sale en barco a la noche, se culea pendejita y a los 9 meses aparece una isla nueva en alguna parte del mundo. Pero no se desentiende. En general las islas viven con la madre, pero Inglaterra les da de comer. Escocia y después Irlanda, los hermanos de Inglaterra que viven en el piso de arriba, se pasan la vida borrachos, ni siquiera saben jugar al fútbol, son la vergüenza de la familia. Suecia y Noruega son 2 lesbianas de 39, 40, casi 40, que están buenas de cuerpo a pesar de la edad, no le dan bola a nadie. Cogen y laburan, cogen y trabajan, cogen y trabajan. Son licenciadas en algo. A veces hacen trío con Holanda, cuando necesitan porro. A veces le histeriquean a Finlandia, que es un tipo de 30 años, medio andrógino, que vive solo en un ático sin amueblar y se la pasa hablando por el teléfono con Corea del Sur. Corea, la del Sur, vive pendiente de su hermana esquizoide. Son mellizas, pero la del norte tomó líquido amniótico cuando salió del útero y se pasó la infancia usando pistolas. Y ahora que vive sola, está sola, Corea del Norte es capaz de cualquier cosa. Estados Unidos, el retrasadito 17, la vigila todo el tiempo. No por miedo, sino porque quiere su pistola. Israel es un intelectual muy joven que tuvo una vida de mierda. Hace unos años el camionero Alemania que iba por la ruta mientras Austria le chupaba la pija, vio que pasaba Israel y se lo llevó por delante. ¡Pam! No solamente que no lo socorrió, sino que atropelló 2 veces para atrás y para adelante. Desde ese día Israel se puso como loco. Ahora, en vez de leer libros, se la pasa en la terraza tirándole cascotes a Palestina, que es una chica que está colgando la ropa en la medenera de enfrente. Irán e Irak eran 2 primos de 16 que robaban motos y vendían los repuestos. Hasta que un día le robaron un repuesto a la moto de Estados Unidos y se les acabó el negocio para toda la vida. El mundo estaba bien así, quiero decir, como estaba, hasta que un día Rusia se juntó sin casarse con la perestroika y tuvieron una 12,5 de hijos, todos raros, algunos mogólicos, otros esquizofrénicos, con nombres Cacacatán, Chacatacán. A mí me da un poco de miedo que nos aparezcan países de corta edad así de repente, porque me pregunto, ¿por qué seguirán naciendo países nuevos si los que hay todavía no funcionan? Gracias.